Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Brian. Y mi nombre es Caterine y el tema que vamos a tratar es capacitores y materiales dieléctricos. Así que acompáñenme. Los capacitores son dispositivos que almacenan carga eléctrica y está formado por dos placas o conductos que están cercanos del uno al otro, que los separan un aislante, de tal manera que pueden estar cargados con el mismo valor pero con signo contrario. Los capacitores se pueden dividir en diferentes tipos, como los que son fijos, cerámicos, de plástico, de mica, eléctricos, de doble capa eléctrica y variables. La magnitud que caracteriza a un capacitor es su capacidad, cantidad de carga eléctrica que puede almacenar a una diferencia de potencial determinado. Un dieléctrico es un material no conductor. Quiere decir un material conductor de energía como lo es la madera, el caucho, el vidrio, etc., por lo que se utiliza como un aislante eléctrico. Todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos son dieléctricos. Los materiales dieléctricos se utilizan en los condensadores para dividir sus placas y aumentar su capacidad al mismo tiempo que aminoran el campo eléctrico y por lo tanto la diferencia potencial entre las mismas. Capacitores. Los condensadores son dispositivos diseñados para almacenar carga. Se utilizan comúnmente en las computadoras o sistemas electrónicos. Se componen de dos placas conductoras situadas a una distancia entre sí, que no se toquen, pero cuando estén conectados la placa con carga negativa con una esfera neutra, que comparten carga total hasta que las potencias se igualan y las hojas del electroscopio se elevan. Luego, localizar una placa con una densidad desde un punto hasta el otro, debido a que las placas base es neutral desde el principio, puesto que B tiene una carga negativa que afecta a la placa A y que ésta carga positivamente por inducción. Los capacitores se pueden dividir en diferentes tipos, como lo son fijos, cerámicos, de plástico, de mica, electrolíticos, de doble capa eléctrica y variable. La capacitancia eléctrica es una propiedad física de un conductor que expresa la habilidad de un conductor para adquirir carga sin un cambio sustancial en su potencial. Matemáticamente se expresa como el cociente entre la carga y el potencial. Un dieléctrico es un material no conductor, quiere decir un mal conductor de energía como lo es la madera, el caucho, el vidrio, etc., por lo que se utiliza como un aislante eléctrico. Todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos son dieléctricos. El uso de los dieléctricos es muy amplio. En el caso de los capacitores, dichos materiales son utilizados, por ejemplo, para mantener la separación física de las placas. Por otro lado, debido a que la ruptura dieléctrica de muchos de ellos es mucho menor que la del aire, permiten reducir al máximo la fuga de carga, especialmente cuando se le aplica altos voltajes, permitiendo de este modo una mayor acumulación de carga en las placas del capacitor. Bien, como mi compañera estuvo hablando en la introducción y en la parte de los capacitores y dieléctricos, nosotros vamos a definir también una parte de ella. Tenemos la capacitancia, que la capacitancia va a ser igual a la carga sobre el voltaje. Conocemos que la carga, su unidad de medida es en coulomb, el voltaje, obviamente, es el voltaje es igual en voltios, y la capacitancia. Ahora, la capacitancia, ¿qué va a ser igual? La capacitancia es igual a un farad. Y esto a su vez, un Faraday va a ser igual a un coulomb sobre un voltio. Y decimos que un Faraday va a ser igual a la capacitancia. Entonces la capacitancia, su unidad de medida va a ser un Faraday. O Faraday, podemos simplificarlo de esta manera. Bien, sabiendo este pequeño concepto de una manera rápida, vamos a hacer una pequeña demostración. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a hacer dos pequeños ejercicios de capacitores, porque hay dos tipos de circuito, en serie y en paralelo. Entonces vamos a empezar por uno. Primero vamos a hacer por el serie, ¿no? El signo de del capacitador es este. Entonces vamos a seguir haciendo un pequeño circuito nomás, ahí no tan complicado.
Entonces vamos a decir que este va a ser el capacitor 1, el 2 y el 3. Ahora, un ejercicio nos pediría la capacitancia total. Vamos a ver que esto va a tener una relación con lo de la resistencia. ¿Por qué con la resistencia? Porque si nos acordamos, en la resistencia, para hacer la resistencia total o para disminuir, minimizar la resistencia, nosotros teníamos dos métodos, en serie y en paralelo. Entonces, para un circuito en serie de capacitores, vamos a decir que la capacitancia total va a ser igual ¿a qué? A la inversa sobre la suma de todas las capacitancias. Capacitancia 1, capacitancia 2 y así sucesivamente hasta n capacitancias. Y si nos damos cuenta, estamos utilizando la resistencia en paralelo en un circuito de serie de capacitores. Bien, y ahora si el caso fuera el contrario, si tuviésemos un circuito, si tuviéramos un circuito en serie, en paralelo, perdón, vamos a hacer un circuito en paralelo. Así mismo, de la misma manera, ¿ya? Tenemos la capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3. Para hallar así mismo la capacitancia total, si utilizamos la regla de la resistencia en paralelo para un circuito en serie de capacitadores, podemos imaginarnos que podríamos utilizar la regla de la resistencia en serie para hacerlo en paralelo de los capacitadores. Entonces eso simplemente sería la capacitancia 1, la capacitancia 2 y la capacitancia 3. La suma. Ya teniendo esto, tenemos en cuenta que tenemos una relación muy estrecha de un circuito en serie y paralelo con las reglas de las resistencias. Entonces vamos a hacer de los mismos ejercicios, vamos a tomar para hacer un pequeño ejercicio dándole valores, ¿no? Por ejemplo, podemos colocarle un faradio, 3 faradios, 2 faradios, y podemos hacer así mismo la capacitancia total, que va a ser a la inversa de la suma de todas estas capacitancias. Por ejemplo, C1 a 1 más 1, 3, 2. Tenemos arriba 1, ¿no? Y abajo vamos a sacar el mínimo común múltiplo, que va a ser 6, 6 para 1, 6 y 1, 6, más 6 para 2, 2 y 2 por 1, 2, más 6 para 2 a 3 y 3 por 1, 3. Va a ser esto igual a, sacamos la suma, tenemos 1 sobre 11 sextos. Y ahora explicando la división para las fracciones, tenemos que entre 1, arriba, 11 sextos, extremos con extremos y medios con medios, nos va a dar igual a 6 sobre 11 faradios. Podemos darnos cuenta que esto de aquí nos va a dar tanto un número fraccionario como nos podría dar un número entero. Si quisiéramos, podríamos seguir dividiendo y sacar un número entero, pero este ya sería no un entero sino un decimal. Bien, ahora haciendo lo mismo, vamos a hacerlo con la serie, con la paralelo, perdón. Y vamos a sumar, simplemente a sumar la capacitancia total. Como ya sabemos, la regla de las resistencias es la suma de todas las capacitancias. Vamos a simplemente reemplazar, vamos a darles otros valores, vamos a darle 4 faradios, 5 faradios y 1 faradio, ¿ya? Y con esto vamos a hacer que la capacitancia 1, que es 4, más 5 y más 1. Y esto va a ser igual a 10 faradios, la capacitancia total. Entendiendo esto, ya sabemos simplemente que cuando nos pida la capacitancia total vamos a poder hacerlo recordando la regla de las resistencias, tanto en serie como en paralelo.